Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, puesto que al escucharme me ven en Pauta, en Radio Pauta, pero también en pauta.cl, también en Spotify. Saludo a todos los radiovidentes de Antofagasta, de Temuco, de Valparaíso, Viña del Mar, Santiago. Los saludo fraternalmente desde este jardín. Ya está abierto el jardín. Cualquiera puede entrar aquí a conversar, a pasear, a pensar, a meditar, a buscar un poco de paz en un país ciertamente convulsionado, conmocionado, diría yo, por los últimos hechos de violencia que han ocurrido en el país. Apareció una columna en el periódico digital Ex Ante del 10 de abril, es decir, hace 2 días atrás, del exdirector del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Ricardo Brodsky, quien ha estado antes aquí conversando con nosotros desde el jardín. El título de esa columna, de esa reflexión es El mito octubrista y un memorial desorientado. Esto es a propósito de la construcción o posible construcción de un memorial en la estación de metro Baquedano. Solamente voy a leer un fragmento de esa reflexión de Ricardo Brodsky. No se puede construir memoriales que puedan ser indignantes o francamente provocadores o vejatorios para la mayoría de los santiaguinos que sufrieron y siguen sufriendo las consecuencias de la violencia, de la falta de consideración hacia los otros, de la ausencia de respeto a las instituciones, de la anomia que desde octubre del 2019 se apoderó de las calles. Es difícil entender por qué, por enésima vez, el gobierno no quiere renunciar a validar el mito octubrista, dice Ricardo Brodsky en esta columna, y estamos hablando, como dije al comienzo, de un memorial en el contexto de la reforma y la recuperación, lo que es por supuesto una loable iniciativa del eje Alameda-Providencia para recuperar todo ese espacio público que se perdió, que de alguna manera fue privatizado por algunos grupos violentos, se podría decir, y pidiendo que una parte importante de los habitantes pudieran seguir disfrutando de museos, iglesias, paseos, bibliotecas. Ahí está el Museo de Violeta Parra, el Cine Arte Alameda, etcétera, etcétera, etcétera. Un barrio por lo demás muy querido, yo viví ahí muchos años. Ricardo, qué gusto conversar contigo y pasear contigo esta tarde aquí de nuevo Desde el Jardín. Igual un gusto, Cristian, de estar contigo y con la gente que escucha tu programa. Gracias por la invitación. No, encantado. Y me interesó mucho, me pareció muy interesante tu reflexión de la columna. A ver, ¿cuál es el sentido de un memorial, digamos? ¿Qué es lo que hace que un memorial tenga legitimidad y que no tenga legitimidad? Incluso tú das varios ejemplos dentro de tu texto. Partamos por ahí. Bueno, yo creo que hay que distinguir lo que es un memorial de un lugar de memoria, ¿no? Me da la impresión que para la gente que ha cultivado, digamos, ese jardín de la resistencia que llaman, en la entrada del metro, ellos lo definen como una suerte de lugar de memoria. O sea, es un lugar donde han pasado cosas que te resulta imposible olvidar, digamos, ¿eh? Y que tienes que mantener su vigencia contemporánea, a pesar de que puede haber pasado hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, el lugar de memoria, por ejemplo, es la Villa Grimaldi, ¿eh? Que fue un cuartel, ¿no es cierto?, de prisión política, de tortura y de asesinato, que pasaron muchísimas personas por ahí,
Y bueno, las víctimas que pasaron por ahí y sus familiares durante muchos años estuvieron trabajando para rescatar ese lugar, y que fuera concebido como un lugar de memoria, como un lugar de recuerdo de la gente que pasó ahí, como un lugar de homenaje a esas víctimas y como un lugar de educación también a los vecinos, a las nuevas generaciones. Lo importante es que el lugar tiene un grupo humano que lo sostiene, ¿no? que dedica gran parte de su tiempo y de sus vidas a sostener ese lugar y a darle proyección y a hacer gestión de ese lugar. Hay otros sitios de memoria, como Londres 38 y muchos otros en Chile, ¿no? Distinto es un memorial. Un memorial puede ser una escultura, puede ser una estatua, puede ser un muro con nombres de personas, digamos, y que no requiere esa afirmación colectiva, digamos, de gestión que tiene un sitio de memoria. Ahora, lo común de ambas iniciativas es que ambas iniciativas tienen que tener un cierto proyecto, una idea que los funde, y tienen que ser capaces, ¿no es cierto?, de ser proyectos, si no compartidos, al menos tolerados, ¿no?, por el resto de la ciudadanía, ¿no? Y en este caso, el caso específico del memorial de, algunos dicen el memorial de la primera línea, el memorial del octubrismo, el memorial del estallido social, como se quiera llamar, digamos, ¿no? Es un memorial que no concita un mínimo consenso necesario, ¿no? Porque tú puedes estar en contra de lo que un memorial representa, pero lo puedes tolerar, lo puedes aceptar porque representa algo importante para el conjunto de la sociedad. Ponía el ejemplo del memorial de Jaime Guzmán, que representa algo importante en el sentido de que es el rechazo a un crimen, ¿eh?, de un representante popular, en este caso. O el caso del Museo de la Memoria, que si bien mucha gente no comparte que exista o incluso sus principios, sus valores, y nunca lo visitaría, sin embargo, hay una mayoría política que se expresa en el Parlamento, ¿no es cierto?, que es la representación de la ciudadanía, que apoya ese proyecto año a año a través del financiamiento público. Estén o no están de acuerdo, los parlamentarios votan a favor de ese financiamiento porque entienden la importancia que tiene para el país, ¿no? Bueno, ninguna de estas prerequisitos, por decirlo de alguna manera, se da en este caso, ¿no? No creo que un memorial en la Plaza Italia o en la Plaza Baqueano concite un consenso, menos hoy día, en el clima que estamos hoy día, ¿no?, que es un clima inversamente contrario al que tuvimos en 2019, ¿no? Basta mirar, por ejemplo, la evaluación que la ciudadanía hace respecto de Carabineros, ¿no? Entonces creo que sería un gran error del gobierno, porque el gobierno es el que lo está impulsando, hacer este gesto, digamos, a la primera línea, en circunstancias que la inmensa mayoría del país va a estar en contra de él. Ricardo, y además tú lo consignas en tu columna. Bueno, este lugar hay que recordar que fue clausurado, ¿no? Y hace más de 3 años que el acceso de la estación del metro se encuentra clausurada. Y uno de los hechos que podría justificar que hubiera un memorial ahí es la idea de que habría existido un centro de torturas al interior de la estación, hecho que se creyó, incluso circuló en las redes sociales y generó preocupación, comentarios, etcétera, pero luego se comprobó que eso no había existido. O sea, estaríamos ante una construcción, no sé cómo llamarla, una falsedad o una hipótesis falsa que sustentaría ese memorial, ¿no? Claro, ahora, yo creo que, mira, yo creo que la ciudadanía tiene derecho a resignificar lugares, ¿eh?, o a darle, digamos, nuevas dimensiones
a un sitio que se conserva como un lugar de memoria o histórico, qué sé yo, ¿no? Y eso ha pasado en Chile y ha pasado en todas partes del mundo, ¿no? En la Plaza Italia pasaron cosas graves, ¿no? Y pasó esta escena, ¿no es cierto?, de Gustavo Gatica, que quedó completamente ciego. Pasó la escena de Abel Acuña, ¿no es cierto?, que murió al caer de la estatua del general Baquedano. En fin, hay hechos que son muy lamentables, que son terribles, que son graves, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parecería bien hacer algo que recuerde lo que pasó allí, ¿no? Pero no como un homenaje a la violencia que se desató allí, no como un homenaje a la provocación hacia Carabineros, no como un homenaje a esta especie de anomia que se manifestó en esos meses, digamos, octubre, noviembre y diciembre, ¿eh? Sí sería partidario de algo que recuerde a estas personas que fueron víctimas, que recuerde lo que fue una violencia irracional contra lugares de cultura, el Museo Violeta Parra, el Cine Arte Alameda, la biblioteca municipal de ahí del Parque Bustamante. O sea, cómo se fue a destruir la cultura. Y no digo cómo puedes homenajear eso, pero sí lo puedes querer recordar, ¿eh? Y lo puedes querer recordar como una enseñanza de, eh, de que en la convivencia y en las protestas y en la movilización social tiene que primar la racionalidad, ¿eh? Y eso Ricardo, no sé si es la idea del gobierno, francamente. Yo creo que más bien la idea es hacer un homenaje a la primera línea. Ricardo, efectivamente, bueno, el subsecretario de Derechos Humanos afirmó que el gobierno pensaba construir un memorial al estallido social. Eso fue lo que afirmó el subsecretario de Derechos Humanos. Fue bien claro en el objetivo. Lo otro importante decir es que, a ver, una cosa fue la movilización social legítima frente a un malestar que tenía la sociedad chilena evidente y que se manifestó masivamente en octubre, pero otra cosa hacerlo además en un metro que fue destruido, es decir, y que es uno de los actos más violentos que todavía bueno, hay distintas hipótesis, pero no quiero caer en la teoría del complot, ni mucho menos, pero fue un acto brutal que en cualquier parte del mundo habría provocado una manifestación. Me imagino un atentado así en Madrid, en el metro de Madrid, o en Buenos Aires, o en París. Habría provocado una reacción transversal de todos los sectores políticos, y eso no ocurrió. Y fue un hecho grave, porque tú hablabas de los centros culturales, y eso es verdad, que fue terrible la destrucción desde una biblioteca, una iglesia de Carabineros, Museo Violeta Parra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también de un lugar, de los pocos lugares que era una conquista social, por decirlo así, ¿no? El metro. No sé cómo lo ves tú eso. Bueno, a mí lo del metro me parece terrible, me parece increíble que todavía no sepamos, no contengamos, digamos, una explicación, ¿eh? Porque no es para la vida lo que pasó en el metro. O sea, yo no he visto en ninguna parte del mundo que haya pasado algo así, ¿eh? Eh, la destrucción, digamos, de un servicio público que además es profundamente democrático, ¿eh? Porque si hay algo que une a este Santiago tan separado, digamos, socialmente y económicamente, es el metro. El metro acerca unas comunas con otras, permite que la gente vaya a comprar a lugares donde habitualmente no podía llegar, permite, en fin, una vida urbana, una vida de ciudad, ¿eh? Que es muy democrática y que es muy importante su conservación y su enriquecimiento. Entonces uno lo entiende. Entonces, este memorial no puede hacerse con el metro. O sea, el metro no puede olvidar que fue destruido, ¿no? No puede olvidar, incluso hoy día hay un director del metro que llamaba evadir, ¿no? O sea, en esa época, ¿no? Evadir es otra forma de luchar, algo por el estilo.
Entonces me parece que hay una confusión mental, digamos, muy grande en la dirección del metro, si es que piensan que el estallido social merece de parte del metro un homenaje. Uno de los grandes temas de los memoriales es que los memoriales se realizan, digamos, en forma, digamos, levantan un relato que hay una cosa muy buena que dice la Beatriz Sarl, que es filósofa argentina, muy importante, que dice que estos memoriales muchas veces se hacen en la forma realista romántica. Es decir, se sienten autorizados a decir muchas cosas, pero también se sienten autorizados a no decir muchas otras, o a ocultar muchas cosas y a no dar explicaciones respecto de por qué ocultan esas cosas. Porque, convengámoslo, todas las historias tienen blancos y negros, y tienen muchos grises. Entonces, la historia del estallido social es también una historia que tú la puedes leer en clave heroica o la puedes leer en clave maldita, en clave... Claro, como lo hace, por ejemplo, Lucio Porto, el ensayista, que habla del lumpen consumismo, habla ella. Ahora, tú afirmas al final de tu columna en Ex Ante, aparecía el 10 de abril, ahí la pueden buscar si la quieren leer completa, que es difícil entender por qué por enésima vez el gobierno, en medio de un viraje obligado hacia la realidad, no quiere renunciar a validar el mito octubrista. Das el ejemplo de la Feria del Libro, donde también este mito octubrista de alguna manera quiso ser plasmado en la forma que se hizo en las primeras invitaciones, sobre todo a quienes se invitó, qué libro se quería relevar, etcétera. A ver, digamos, ¿qué pasa con un gobierno que tiene el alma dividida? Se ha hablado tantas veces, ¿no? Por un lado, la realidad lo está obligando a hacer un viraje hacia una cierta racionalidad política o realismo político, y por otro lado, sin embargo, cada cierto tiempo lanza, no sé si a su propia galería o a su propio público, con un sentimiento como de culpa, como si hubiera traicionado la épica que le dio origen, digamos, tira, no sé si migajas, pero tira ciertos regalitos, digamos. Y uno de ellos sería, por ejemplo, si se hace tal como se planteó originalmente. ¿Qué pasa ahí con esa doble alma? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, yo creo que eso es un hecho, digamos, es un hecho. O sea, si uno mira lo que era la actuación de la mayor parte del gobierno, sobre todo lo que era prodignidad, ¿no es cierto? Durante el gobierno de Piñera o incluso antes, el gobierno de Bachelet, no tiene nada que ver con lo que están hoy día diciendo y haciendo, ¿no? De alguna manera, este es el gobierno que más militares ha puesto en la calle desde el inicio de la transición, ¿no? Es el gobierno que más va a fortalecer la posibilidad de que las policías usen armas de fuego. Ahora, no es que lo quieran, pero están obligados a hacerlo, porque los pilló una realidad, de la cual no pueden escabullirse, porque un gobierno tiene la principal responsabilidad de mantener el orden de la ciudad, del país, de la vida social. Porque si no hay una mínima seguridad, la gente no puede gozar los derechos sociales, no puede gozar sus libertades, no puede gozar los niños su derecho a la educación, no pueden gozar, en fin, sin seguridad se desmorona el asunto. Y la verdad es que en Chile esto es especialmente grave, ¿no? O sea, si tú enlodas el prestigio, por ejemplo, de la institución como Carabineros, que es la cara del Estado, ¿no? En las calles, ¿no? Tú le abres el terreno justamente a los enemigos del Estado, a los que quieren imponer la ley del más fuerte, ¿no? A los que quieren imponer el control territorial sobre las poblaciones para el narcotráfico, a los que quieren imponer
las bandas criminales, digamos, ¿no es cierto?, que hacen y deshacen. Entonces, si tú debilitas las instituciones, al final del cuentas, ningún programa, por progresista que sea, te va a funcionar. Y me parece que el gobierno no termina de hacerse cargo de eso, ¿eh? Con estos gestos que hace, ¿eh? Estos gestos que tú dices para la galería, en realidad son gestos para una parte de su base dura, digamos, de su base de sustentación. Ahora, como el presidente Boric ha tenido que convencerse de asumir otro camino y de buscar apoyarse en lo que es el socialismo democrático, el Partido Socialista, qué sé yo, el PPD. Bueno, hay esa ambigüedad, ¿eh? Por ejemplo, yo veía hoy día con mucho gusto la sesión de la Cámara de Diputados que aprobó el proyecto de ley de las 40 horas. Y en la mesa donde se sientan las autoridades del gobierno, está la ministra Janet Jara, está la ministra Camila Vallejo, y estaban realmente felices celebrando un triunfo que yo creo que es un gran triunfo de ellas, ¿eh? de la Camila, de la Janet y la Carol Cariola, que fueron las que impulsaron esto, ¿eh? Estaban felices, se abrazaban y fantástico. Y me llamó la atención que no había nadie del socialismo democrático en esa mesa. O sea, como que de pronto dejaron que el alma más de izquierda del gobierno pudiera festejar algo, ¿eh? Claro. Han estado pasando lo pésimo. Sí. Han estado sufriendo, aprobando la ley Naín, aprobando estados de sitio, etcétera, etcétera. Entonces, como que el gobierno socialismo democrático se replegó para que ellas pudieran celebrar esto con todo el entusiasmo del mundo. Que a mí me pareció muy bonito, de verdad, lo aprecié mucho, considero que Mariela Vallejo me parece una mujer muy admirable, la Janet Jara también, ¿eh? Y es un logro de ellas, sin duda, ¿eh? Pero está este gobierno que no concilia, o sea, que no logra acoplar sus dos almas, ¿no? Y se refleja en esto hoy día, se refleja en esto el memorial, se refleja en tantas cosas, en los indultos, ¿no? En fin. Ricardo, ahora pasemos a otro tema que puede estar relacionado, tú también has escrito sobre la celebración de los 50 años. Por ahí citas a un autor, Enzo Traverso, autor de un libro que es La melancolía de la izquierda, y tú hablas de la melancolía de la unidad popular. A ver, ¿cómo miras tú la celebración de los 50 años? ¿Cómo crees tú que cuál sería la dirección que debiera darle el gobierno? Bueno, Patricio Fernández está a cargo de dirigir esta tarea. ¿Cuál sería la mala manera de celebrarlo, la equivocada, la errada? ¿Y cuál sería la correcta? Ver esto como una oportunidad, ¿y para qué, Ricardo? Mire, yo creo que la mala manera es levantar, digamos, unas acciones y un relato que sea como quien dice, yo acuso, ¿no? En el fondo una retórica que busque ponerte en una suerte de pedestal, ¿eh? De superioridad moral, de víctima, ¿eh? Frente a unas fuerzas oscuras, digamos, que se dejaron caer sobre el país, ¿eh? El imperialismo, el fascismo, etc. Creo que sería la mala manera, sería la manera de no avanzar ni un centímetro, digamos, ¿eh? Sería la manera de revivir las antiguas querellas, porque obviamente tú dices eso, los otros van a decir opuesto, y vamos a volver a una situación del 73, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista cultural, ¿eh? Yo creo que la buena manera, me parece que el gobierno tiene una buena idea que en respecto, ellos han dicho 3 conceptos: memoria,
democracia y futuro. Creo que sería bueno que hilaran esos tres conceptos en una frase. Algo así como con memoria, construimos el futuro en democracia, algo, algo que hile las cosas. Porque si no las hila, cada uno va a disparar al concepto que le gusta. En ese sentido, yo creo que está bien orientado lo que hizo Patricio Fernández, y que el gobierno ha asumido. Tengo mis dudas si las fuerzas políticas que lo sustentan van a comulgar con esa retórica. Tú ves un peligro que es, lo señalas en una columna, hablas de una melancolía autocomplaciente, el peligro de caer en una melancolía autocomplaciente. Sí. Bueno, eso, lo que pasa es que es como bien de fondo. La izquierda en el mundo, después de la caída del muro de Berlín, del fin de la Unión Soviética, de la China, que es hoy día prácticamente un país capitalista, ¿no es cierto? Y para qué decir Cuba, una dictadura burocrática. O sea, como que no hay una utopía, no hay nada que ofrecer, digamos, de parte de la izquierda, ¿no? A diferencia de lo que había en el pasado, que era toda una utopía socialista, ¿no es cierto?, tenía su fuerza. Entonces, esta melancolía tiene que ver con eso, ya que no tienen nada que ofrecer hacia adelante en sí mismas, y vuelve a la raíz, digamos. ¿La raíz cuál es? La raíz de la izquierda. Las luchas de los trabajadores, las luchas por la justicia social, las luchas por la justicia en general, las buenas causas, digámoslo así, la paz. Entonces, en el fondo, se invita a la izquierda a reconstituirse a partir de una cierta superioridad moral por haber abrazado tantas buenas causas a lo largo de más de un siglo, ¿no? Entonces, eso pasa también con la izquierda chilena. Recupera la mística de Recabarren, en la República Socialista del 32, la Unidad Popular, la larga marcha del pueblo hacia un progreso, ¿no? El problema que tiene este relato es que cuando la izquierda ha logrado triunfar, como pasó en Cuba, como pasó en la Unión Soviética, en China, en otros países, el resultado ha sido nefasto, ha sido una dictadura totalitaria, ¿no? Entonces, tiene que refugiar en esta nostalgia, porque los héroes que te quedan no son los que triunfaron, sino los que perdieron, ¿no? Porque esos son impolutos, digámoslo así, ¿no? Entonces tú puedes reivindicar eternamente a un héroe como el Che Guevara, por decirte algo, ¿no? Pero no puedes reivindicar eternamente a Fidel Castro, ¿no? Puedes reivindicar eternamente a Salvador Allende, pero no puedes reivindicar eternamente a Chávez, ¿no? o Ortega, ¿no? Entonces, es una cosa bien dura de decir, ¿no? Porque bueno, es bien cuestionador, ¿no? Pero esto lo dice Enzo Traverso, no lo digo yo, que es un filósofo italiano muy conocido, muy de izquierda además, ¿no? Pero que propone esto como una vía, digamos, de rescate para la vigencia de la izquierda en el mundo, ¿no? Ricardo, yo te quiero agradecer este paseo por este jardín, el jardín distinto de la Plaza Baquedano, ese otro jardín que se quiere convertir en memorial. Ricardo Brodsky, director ejecutivo, fue del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, también fue director del Museo Gabriela Mistral en Vicuña y del Museo Benjamín Vicuña Maquena, además de embajador de Chile en Bélgica, columnista de Ex Ante. Muchas gracias, Ricardo, por esta interesantísima conversación que nos ayuda a entender mejor y a iluminar qué es lo que hay que celebrar, conmemorar y transformar en memorial o no, y cuál es el sentido de esos gestos importantes, por supuesto, siempre en la historia. Gracias, Ricardo, por habernos acompañado. Un gusto de tenerte aquí en el jardín. Bueno, un gusto igual, Cristian, de
Que esté muy bien. Y nosotros Saludos. recordamos que, gracias, y nosotros recordamos que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y también dentro de la empresa, y al mismo tiempo Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos con profesores de Chile aquí Desde el Jardín. Nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de este jardín a las 8 en punto. Los espero, siempre con los brazos abiertos. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.